Está bien. Muchas gracias para esta oportunidad. Quisiera dar gracias a los organizadores, al CCN, que somos socios, trabajamos conjuntos, y a la Universidad de AN. Y quisiera compartir con ustedes el punto de vista básicamente del gobierno israelí en tema de ciberseguridad, política de ciberseguridad. Y yo llamo a esta ponencia fuera de la caja porque el ciberseguridad tiene características muy especiales. Me imagino que todos aquí son profesionales y conozcan, pero a veces la punta de vista del gobierno es algo diferente. Y hay que ver muchas cosas de una manera que está nueva, fuera de la caja. Voy a tocar poco de la transformación en la esfera cibernética, los retos, el rol del gobierno y tocar también no solo las amenazas, sino también las oportunidades de ciberseguridad que nos tenemos. Yo amo dividir las épocas, el BC y AC, y no tiene que ver con religión, sino con Before Cyber y After Cyber. Before Cyber son consideraciones muy clásicas entre relaciones entre países, como la distancia, el despliegue, recursos, clima, logísticas, retaliación cinética. La soberanía es muy clara, sabemos bien dónde están las fronteras y quién es el enemigo. After Cyber, ¿no? Después del dominio cibernético, las cosas han cambiado mucho. Y hay consideraciones que ya no sirve, y hay una pregunta muy grande sobre quién es el enemigo, porque no sabemos a veces quién está nos atacando y dónde empieza la esfera cibernética nacional y dónde termina, básicamente. Y hay otras consideraciones como la resiliencia de un país, de una economía. Hay la involucración de non-state actors como organizaciones de crimen, organizaciones terroristas, etc. Hay la involucración de multinational corporations, gigantes tecnológicas, empresas tecnológicas como Google, como Facebook, que a veces afectan este dominio mucho más que gobiernos. Hay también involucración del tercero. Quiero decir que el ataque no viene directamente del atacador, sino pase por otros países y otros servidores hasta que llegan al víctima. Y eso complica las cosas mucho. Existe una brecha de normas internacionales. No tenemos normas internacionales claras de qué es legal y qué no es legal. Sí hay normas internacionales generales, pero el mundo cibernético es muy diferente, tiene características diferentes, y existen esfuerzos en la escena internacional como el Open-Ended Working Group del UNO y otros esfuerzos para definir normas. Y aquí el reto es no solo definir las normas, sino también enforzarlas. También hablamos de ataques, pero también de atacadores. En el mundo clásico vamos a atacar los atacadores. En el mundo cibernético tenemos primero que mitigar los ataques y después vamos a ver quién está nos atacando. El caso cibernético es un caso curioso porque en términos de cuál es el rol del gobierno, porque las amenazas tradicionales, el gobierno sabe muy bien dónde tiene que estar. De un lado de la frontera existe el atacador, el otro lado de los ciudadanos, y el gobierno tiene que mandar sus esfuerzos nacional, fuerzas armadas, al frontera. Pero en los ataques cibernéticos ya están los atacadores dentro de los sistemas del ciudadanos. Y de aquí preguntamos dónde tiene que el gobierno que estar, dónde tiene que mandar sus fuerzas armadas o sus fuerzas cibernéticos, porque mandarlos dentro de los sistemas es poco problemático con la privacidad.
Yo creo que no se puede ver mi slides, quizás, o está bien. Sí, pero ¿se puede verlo? Ah, ya, ok, no se preocupe. Ok. Con el COVID hemos visto una transformación muy grande en la esfera cibernética, ¿no? Pueden ver aquí los grandes saltos en el Zoom meeting, el studying, telemedicina y todo, básicamente, toda la vida pasó a online. Así que el superficie de ataque saltó mucho. Hemos escuchando a la discusión anterior que también ha tocado este tema. Todo el mundo está online y todos los atacadores también están online buscando víctimas por todo lado. Y voy a tocar eso. Otra tendencia también es que vimos, por ejemplo, ataques contra infraestructuras críticas, ataques físicas, ¿no? Contra, por ejemplo, los sistemas de agua. Hemos visto en Israel, hemos visto en Estados Unidos ataques cibernéticos que afectan los sistemas de agua. Y hay otros ejemplos de eso. Hay también por el COVID mucho más ataques contra organizaciones de salud, como el World Health Organization, como laboratorios que desarrollan vacunas contra hospitales, bancos, GPS, GNSS, etcétera. Ataques por todo lado. Hemos visto ataques contra sistema financiero en Chile, pero muchos otros países en el mundo, en América Latina también. Puedo mencionar también otras tendencias como el desarrollo de AI, de inteligencia artificial. Eso va a afectar los atacadores y también los defensores, ¿no? Porque se puede ayudar a ambos lados. Y hay que ver cómo necesitamos manejar esta inteligencia artificial de manera ética. Aparte de la inteligencia artificial, existe un otro dominio que se llama AAI, Adversarial Artificial Intelligence. Son los atacadores que ataquen los mismos sistemas de inteligencia artificial. Y también hay que tener ciberseguridad contra este AI. Así que el mundo va a estar mucho más complejo. Vamos a tener mucho más IoT, herramientas de IoT devices. Tenemos billones ya ahora y vamos a tener mucho más. Son herramientas pequeñas que no se puede tener medidas de seguridad cibernética dentro de estas pequeñas herramientas. Así que hay que ver diferentes soluciones. Claro que existen algunos estándares por eso, pero hay que desarrollar este tema mucho más. Se puede imaginarse, por ejemplo, un sistema de tráfico, luz de tráfico, que un sensor de luz se puede presentar como un sensor y ya se puede entrar al sistema y afectar mucho daño en el tráfico. El cloud, claro que casi empresa o empresa grande, también el gobierno pasa por el cloud. Es más seguro, pero cuando ya está posible entrar, a infiltrar al cloud, ya se puede pasar por diferentes empresas, por diferentes datos y exfiltrar datos de manera más fácil. El GDPR son regulaciones de Europa, pero sí afectan todo el mundo, no solo a Europa, porque muchos sistemas de información ya tienen datos de europeos, ciudadanos europeos, así que ya están bajo de estas regulaciones. Y además hay muchas empresas que quieren vender sus tecnologías a Europa y también tiene que tener este estándar. Un problema muy difícil es la proliferación. Hay países que desarrollan herramientas muy avanzadas para atacar de manera cibernética
y estas herramientas se pueden reusar y reusar y reusar, y eso es una tendencia que cada persona se puede usar estos avanzados herramientas contra, por ejemplo, por el cibercrimen, crimen cibernético de manera mucho más fácil. Hay grupos que roban estas herramientas de otros países, hay países que roban de otros países, así que es otra cosa de complejo. Quiero mencionar también que el uso de ciber como una arena bajo de la barrera de guerra, hemos visto blackouts, ¿no? De electricidad en diferentes países para afectar sus decisiones. Vamos más ataques cibernéticos con efectos físicos, como expliqué el agua, por ejemplo. Un crecimiento muy grande en tema de ransomware, crecimiento en ataque a través de la cadena de suministro. Y voy a tocar también esto por una solución. Así que hasta ahora vimos que el ciber es un dominio profesional y existe una brecha de recursos humanos por todo el mundo. Por ahora hay más o menos 2 millones de personas que no están profesionales que no está para trabajar en este tema, y vamos a tener una brecha de 5 millones de personas en 3 años. El mundo cibernético toca básicamente toda nuestra vida moderna, y el superficie de ataque creció, ataques contra infraestructuras críticas, servicios esenciales, etc. El mundo cibernético también es muy dinámico. Cada año más de 170 millones de nuevas malwares fue desarrollado. Mucho trabajo por el antivirus, por el patching, etc. Y además es algo que es cross-sectorial, cross-país, es algo global básicamente, y tenemos que juntar el sector gubernamental y el sector privado a trabajar juntos en este tema y a tener una responsabilidad básicamente mutua. Así que preguntamos cuál es el rol del gobierno de un lado, y del otro lado cuáles son las obligaciones del sector privado: a informar, a asegurar, a mitigar, y cómo establecemos confianza entre todos los actores relevantes. Así que en muchos temas hay que pensar fuera de la caja y adaptar las normas, las reglas, el pensamiento a esta época cibernética. ¿Cuál es el caso israelí? En Israel llegamos a la conclusión que necesitamos una sola autoridad de seguridad cibernética que tiene una responsabilidad clara, que sea ágil, bastante ágil para cambiar la organización si necesita, que sea dedicada por esta misión a proteger no solo el gobierno y las infraestructuras críticas, sino toda la economía, todo el mercado. Una organización se puede crear una masa crítica de conocimiento, así que no tenemos muchas organizaciones porque existe una brecha de recursos humanos, y además es una agencia que sea abierta y civil, porque trabajamos con el mercado civil, con empresas, y empresas no privadas no quieren que agencias de inteligencia sean dentro sus sistemas, entendiendo qué está pasando. Así que la Dirección Cibernético Nacional Israelí es una agencia estatal directamente bajo del primer ministro, y aseguramos seguridad cibernética para todos de manera gratis por las infraestructuras críticas, por el gobierno, eso por ley y por resolución gubernamental, y además por servicios esenciales como los hospitales, por ejemplo, y básicamente con toda la economía. No tratamos de las agencias de las Fuerzas Armadas o agencias de inteligencia. Ellos tienen su propio medidas, pero sí trabajamos juntos, sí recibimos información para dar esta información relevante a nuestro mercado civil para que se pueda protegerse de una manera mejorada. Aparte de esta seguridad cibernética, somos responsables de asegurar las infraestructuras cibernéticas de nivel nacional. Quiero decir que tengamos el marco legal,
que tengamos bastante recursos humanos y que tengamos la tecnología de nivel nacional. Trabajamos, como expliqué, con coordinación, con la comunidad de inteligencia, con agencias extranjeras, con el sector privado, básicamente con todo. Básicamente expliqué eso, así que voy a pasar. Con las infraestructuras críticas, trabajando de manera muy cerca, es un trabajo conjunto bajo ley. Damos metodología, capacidades, conocimiento, ejercicios, hacemos auditoría y también damos un rating con diferentes herramientas para que el Board of Directors de estas infraestructuras críticas que sepan dónde están en este sector de nivel de ciberseguridad. Este flor que se puede ver aquí en el lado derecha no es un flor, la verdad, es el sistema de Mitre Attack que hay que verificar y chequear cada uno. Aquí se puede ver, por ejemplo, nuestro CERT nacional y tenemos un call center que trabaja 24/7. Este call center, que tiene un número de emergencia como 119, es básicamente un servicio a todo el mercado. Cada persona, cada ciudadano, cada empresa se puede llamar y decir tengo un problema cibernético. Y no solo es un servicio por el público, sino también sirve como un sensor al gobierno. Cuando tenemos diferentes llamadas de diferentes empresas o personas, tengo un ransomware o algo así, sabemos bien de manera muy rápida que existe un problema en el mercado y que hay que hacer algo de nivel más alto. Aparte del CERT nacional, tenemos diferentes SOCs en el mismo piso, en la misma instalación. Quiero mencionar el CERT financiero, que trabaja con los bancos, con las empresas de crédito, con los pension funds, etc. Básicamente da servicio y habla del mismo lenguaje de este sector financiero. Es un centro que el ROI de este centro ya es muy alto. Tuvimos éxito con eso, un ataque muy grave por todos los bancos, sitios web que eran fake, con un phishing ataque muy grande. 20 minutos y ya todos los bancos sabían qué pasó y cómo hay que bloquear este ataque. Imagínense el costo que pudimos tener si no tuvimos este centro. Tenemos, claro, otro centro, por ejemplo, CERT energético y otros que se pueden ver aquí. Esto, por ejemplo, el ataque contra todos los bancos, un atacador creó sitios webs, los mismos sitios web en hebreo, que es más difícil de inglés o de español. No hay mucha gente que saben crearlo. Y 20 minutos y ya todos sus esfuerzos no tuvo éxito. Quiero mencionar también el sistema a compartir conocimiento. Compartir no conocimiento, sino información. Es una plataforma que nos llamamos CyberNet. Básicamente es como Facebook, como Google. Es una plataforma social dedicada por profesionales, por CISOs y por gente que tratan de ciberseguridad. Ellos se pueden compartir información relevante en tiempo real. Se puede hacerlo de manera abierta o se puede hacerlo de manera anónima, porque hay bancos, hay empresas que no quieren que todo el resto del banco o todo el público sabe que existe un brecha. Yo pienso que es un sistema muy única. Por ahora es en hebreo, pero vamos a tenerlo en inglés. Se puede usarlo también en otros lugares. Se puede crear grupos, se puede compartir información, se puede compartir files, malicious files. Tenemos un plan para que eso va a ser una plataforma más avanzada.
Mencioné también en la cadena de suministro. Podemos ver que más de 80% de las violaciones cibernéticas viene de origen de la cadena de suministro. Hemos visto también SolarWinds, y Microsoft Exchange y otros. Y más de 70% de las empresas no tiene visibilidad de sus cadenas de suministro. Hay muchos problemas con eso. Así que en Israel llegamos a la conclusión a crear un esquema que básicamente tiene una aplicación o una metodología. Esta metodología está dentro de una aplicación que es muy user-friendly, que todas las empresas que dan servicios se puede entrar a esta aplicación, se puede cumplir una cuestionario. También se puede pasar por certificación externa y de esta manera clientes se puede pedir el marco, se puede pedir un reporte del proveedor para ver si está en un nivel más alto de cyber hygiene, de higiene cibernética. Esta aplicación permite a tener también pruebas. Se puede juntar pruebas para no solo decir sí, estoy cumpliendo a todos los estándares, pero sí, aquí está la configuración, aquí está mis datos real de los sistemas, etc. Y eso privado entre el cliente y el proveedor. Es un esquema de certificación básicamente y se puede estar no solo nacional, sino también global, porque el problema es un problema global. Quiero mencionar también el problema o el reto de seguros, ¿no? Porque se puede pensar de diferentes escenarios, de diferentes guiones de catástrofes cibernéticos de manera nacional o de manera internacional. Por ejemplo, una clausura de puertas marítimos, problema en el nube, una plaga cibernéticas que muchas empresas están afectadas, problema con el nube del gobierno o con el nube local, apagón eléctrico, crisis financiero de uno de los sistemas nacional o de los sistemas global. Esos escenarios van a tener un efecto muy grande por toda la economía y existe una brecha de datos actuarios, un riesgo agregado que es muy alto, el efecto de cascading, y no existe casi conciencia por este problema. Y imagínense si existe un escenario que es global y las empresas de seguro no se puede pagar por todas las naciones, por todos los países, por todas las empresas. Así que hay que también trabajar con las empresas de seguros, con diferentes naciones para crear un mecanismo, un procedimiento básicamente por estos escenarios. Eso también estamos desarrollando en Israel con otros socios. El ciber no solo es una amenaza, sino también es una oportunidad y por el brecha de recursos humanos establecimos 7 centros en nuestras universidades y también tenemos diferentes programas para jóvenes de 14 años, incluyo programas especiales para niñas, para ultraortodoxos, para combatantes, etcétera. Y Israel también está muy conocida por los simuladores cibernéticos que están basados de escenarios muy real. Y también se puede encontrar muchas empresas de training and cyber simulation. Quiero demostrar, por ejemplo, la intervención gubernamental que pasó aquí en los años 90 con el high-tech. En los años 90 la exportación de los citrus y la exportación del high-tech eran los mismos, $100 millones. Y después de una inversión gubernamental de $100 millones, tuvimos mucho más VCs, fondos de riesgo,
Y después pueden ver aquí qué pasó con la exportación de high-tech y la exportación de cítricos se mantuvo más o menos 100 millones de dólares, pero la exportación de high-tech y después de la exportación cibernético como Checkpoint y otros se saltó mucho más. Solo este quarter de año tuvimos diferentes unicorns en el mercado israelí por más de un billón de dólares. Perdón. Creando un ecosistema cibernético también es algo que estamos haciendo en Beersheba, en una ciudad en la periferia de Israel, una hora más o menos del centro. Ahí tenemos el gobierno, tenemos la Universidad de Ben Gurión y tenemos también nuestro CERT nacional. Y empresas privadas, empresas cibernéticas, empresas de high-tech, pueden ver aquí los nombres de estas empresas. Y la idea aquí es tener todos los actores relevantes en el mismo lugar, tomando una cena, tomando un almuerzo juntos o un café, hablando cyber y desarrollando soluciones. Es la idea de este ecosistema, tener todos los actores juntos en el mismo lugar, hablando juntos del mismo tema. Tenemos otras iniciativas nacionales, como por ejemplo el FinSec, la seguridad financiera del sector financiero. Ahí llamamos básicamente a organizaciones o instituciones, empresas grandes de crédito, en este caso era Mastercard, con instituciones de Research and Investigation y también con las empresas privadas para crear soluciones para el sector financiero. Vamos a hacer lo mismo por el MediSec, Medical Security, por Smart Transportation, que está ahora en el aire, y también con otros temas de aviación, marítimo y seguros. Aquí pueden ver un ejemplo de la industria cibernética israelí. Tenemos en Israel más de 500 empresas cibernéticas y se pueden ver aquí donde estamos después de Estados Unidos, el número 2 de empresas grandes cibernéticos, y atraemos más de tercio de las inversiones globales en ciberseguridad llegan a Israel. Es un número, Israel es un país pequeño y se pueden ver aquí, por ejemplo, una comparación del high-tech y del cyber per cápita y pueden ver aquí las diferencias en este tema, así que se puede encontrar aquí un hub de tecnología y podemos trabajar juntos por eso. Así que por concluir, estamos viviendo en tiempos sin precedente con el COVID, con todo online y con todo este crecimiento de ataques y tenemos nuevos retos. Por ejemplo, el sector de salud, que no era como un sector crítico, después del COVID ya está un sector muy, muy importante y tuvimos que cambiar toda la asistencia para que tengamos un sector que es más resiliente. El mundo cibernético civil es complejo y sí merece una intervención gubernamental, un trabajo conjunto con el sector privado. Con el COVID hay que ajustarse al new normal, al next normal y tener la agilidad como un clave para seguir avanzando. Quisiera mencionar que ofrecemos también un survey que lo llamamos Progress. Es un survey de madurez de ciberseguridad, madurez de un sector. Es un modelo que hemos desarrollado con la Universidad de Tel Aviv para evaluar y recibir una evaluación muy, muy práctica, muy, muy priorizada del sector. Se puede hacerlo al sector financiero, se puede hacerlo al sector de salud o cualquiera. Así que si alguien está interesado,
puede contactarme y vamos a seguir adelante. Quiero decir que sharing is caring. Con este Cybernet o con otras herramientas estamos aquí para colaborar. Y quisiera agradecer de nuevo a todos los organizadores y a nuestros socios en España, en Colombia. Quiere decir bendiciones desde Jerusalén. Vamos a estar presentes en el CyberTech Dubai en abril. Vamos a tener un Cyber Week en julio en Israel. Y también vamos a participar en el Expo Dubai que empieza en noviembre. Estoy aquí por su servicio. Muchas gracias por esta oportunidad.